El suelo estaba frío bajo mis pies. Apenas podía ver la alfombra, enterrada bajo montones de ropa que no había tocado en años. Cajas vacías apoyadas contra la pared, como promesas rotas de organización que nunca se cumplieron. El aire olía a polvo, papel viejo y cenas olvidadas. Me quedé en la puerta, mirándolo todo, y por primera vez, vi la verdad: esto no era un hogar. Era una tumba que había construido para mí, una baratija a la vez. Donde quiera que miraba, había algo que creía necesitar. Libros que prometí leer. Regalos de gente con la que ya no hablaba. Adornos que compré porque alguien más los tenía, y pensé que tal vez, solo tal vez, harían que mi espacio se sintiera cálido. Pero no fue así. Cuanto más llenaba la habitación, más vacío me sentía por dentro. Di un paso adelante, pateando un marco de fotos roto. Lo recogí con manos temblorosas. El cristal estaba roto, la foto descolorida. Era yo, años más joven, de pie junto a alguien a quien tanto me esforzaba por olvidar. Lo había mantenido enterrado bajo el desorden, como si eso pudiera borrar los recuerdos. Mis dedos rozaron la grieta del cristal y se me hizo un nudo en la garganta. ¿A qué me aferraba? ¿A una amistad que terminó? ¿A una versión de mí que ya no existía? El peso de todo me golpeó de golpe. Sentía una opresión en el pecho y me escocían los ojos. Dejé caer el marco. Cayó con un golpe sordo, perdido de nuevo en el mar de cosas que no necesitaba pero que no podía soltar. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada en una pila de libros que se derrumbó a mi lado. El corazón me latía con fuerza. Me sentía pequeña, aplastada por el peso de mis propias decisiones. Mi mente repetía el mismo pensamiento una y otra vez: ¿cómo había llegado a este punto? Había ropa que no me había puesto desde la universidad. Tazas con los bordes desportillados que guardaba, por si acaso. Cajas de cables para aparatos electrónicos que ya ni siquiera tenía. Me había rodeado de desorden, convencida de que me hacía sentir segura, preparada, alguien. Pero no fue así. Me hacía sentir sola. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que me sentí ligera. La última vez que entré a casa sin sentirme abrumada. La última vez que pude respirar sin sentir las paredes cerrándose. Pero no pude. Solo veía, incluso mentalmente, el desorden. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas sin poder contenerlas. No eran sollozos fuertes. Solo lágrimas silenciosas, lentas, constantes, como si hubieran estado esperando este momento para caer. Abracé las rodillas contra el pecho y me senté allí, en medio de todo lo que creía necesitar, dándome cuenta de que nunca me había sentido tan vacía en mi vida. Y en ese momento, supe que algo tenía que cambiar. No empecé así. No siempre estaba rodeada de desorden ni ahogada en mis posesiones. Sucedió lentamente, tan lentamente que ni me di cuenta. Pieza a pieza, hábito a hábito, construí muros de cosas para protegerme de un mundo que empezaba a sentirse demasiado pesado. Empezó después del primer desamor. Recuerdo el silencio de mi apartamento la noche que se fue. Resonaba en mis oídos, más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. El vacío era insoportable. Así que lo llené. Compré cortinas nuevas, cojines nuevos, lámparas nuevas, cualquier cosa para que el lugar se sintiera menos vacío. Pero la verdad era que ninguna tela ni mueble podía cubrir las grietas en mi corazón. Luego llegó el estrés en el trabajo. Largas jornadas, palabras duras de los jefes, plazos interminables. Llegaba a casa agotada, demasiado cansada para lidiar con el desastre que estaba creando. Así que dejaba los platos en el fregadero, la ropa sin doblar, las maletas sin deshacer. Me decía a mí misma que ya lo haría más tarde. Pero ese después nunca llegó. En cambio, me adormecía con pequeños consuelos, pedía cosas por internet a altas horas de la noche, convenciéndome de que me traerían alegría. No fue así. Las cajas se apilaban, sin abrir, sin tocar. Y con cada artículo nuevo, me sentía un poco más enterrada. Hubo momentos en que lo vi pasar. Miraba a mi alrededor y pensaba: esta no soy yo. Pero luego lo ignoraba. Me decía que solo estaba ocupada, cansada, que solo estaba pasando por una fase. Pero la fase nunca terminaba. Me aferraba a las cosas por miedo. Miedo de enfrentar mi soledad.
Miedo de admitir que me sentía perdida. Miedo de que si la soltaba, no me quedaría nada a lo que aferrarme. Cada taza, cada libro, cada aparato inútil era como un escudo. Una forma de decirle al mundo, estoy bien. Mira todo lo que tengo. Estoy bien. Pero por dentro, no estaba nada bien. Me convertí en una extraña en mi propia casa. Caminaba por habitaciones llenas de cosas que ya ni siquiera veía. Era más fácil ignorarlo que afrontar lo que realmente significaba. Que había intentado llenar vacíos emocionales con objetos. Que había dejado que las cosas reemplazaran a las personas. Que había enterrado mi dolor bajo capas de posesiones. ¿Y lo peor de todo? Dejé de invitar gente a casa. Dejé de dejar que nadie viera lo mal que estaba la cosa. Pensé que si nadie lo veía, quizá no era real. Pero lo era. Cada día me despertaba rodeada del desastre que había causado, y cada día me sentía un poco más pequeña por ello. No estaba viviendo. Me estaba escondiendo. Y cuanto más me escondía, más me perdía. Ocurrió un domingo por la mañana. La clase de mañana que debería haber sido tranquila, una luz tenue que se filtraba por las cortinas, la promesa de un día tranquilo. Pero me desperté con una opresión en el pecho que me impedía respirar. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo. El mismo suelo que apenas se veía bajo montones de ropa, cajas sin abrir, bolsas viejas que no había tocado en años. Sentí que las paredes se cerraban, el aire cargado de polvo y arrepentimiento. Pensé en limpiar. Pensé en empezar por algún sitio, cualquier lugar. Pero la idea de por dónde empezar me abrumaba. ¿Recojo la ropa primero? ¿Los libros? ¿Los platos? Todo parecía imposible. Como intentar vaciar un océano con una sola taza. Me dirigí a la cocina, pasando por encima de una lámpara rota que siempre quise arreglar. El fregadero estaba lleno de platos de la noche anterior. Abrí el grifo, pero el sonido del agua era como un ruido en mi cabeza, avivando la tormenta que sentía en mi interior. Lo cerré de nuevo, agarrándome al borde de la encimera como si pudiera contenerme. Fue entonces cuando lo sentí, la grieta dentro de mí. La que había estado creciendo durante años, finalmente abriéndose. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra los armarios y las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas brotaron, rápidas y calientes, derramándose por mi rostro mientras intentaba ahogar los sollozos. No quería oírme desmoronarme. No quería admitir que había llegado a mi límite. Pero allí estaba, una adulta, llorando en el suelo de la cocina, rodeada de las cosas que creía que me protegerían. Lloré por los años que había perdido escondiéndome tras el desorden. Lloré por los amigos que había alejado porque no quería que vieran mi vergüenza. Lloré por la soledad que había sido mi compañera constante, incluso en una habitación llena de cosas. Pasaron los minutos. Quizás horas. No lo sé. Sentí que el tiempo se detenía en ese instante. Cuando las lágrimas se calmaron, me senté allí, en silencio, escuchando mi propia respiración. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. Estas cosas, los libros, la ropa, los aparatos, los muebles, no me mantenían a salvo. No me hacían feliz. Me asfixiaban. Me limpié la cara con la manga de la camisa, tenía las mejillas calientes y húmedas por las lágrimas que habían caído. Mi corazón seguía pesado, pero bajo ese peso, sentía algo más. Una claridad serena. Una vocecita dentro de mí, firme y serena, susurrando que ya era hora. No había un gran plan. Ninguna lista de verificación. Ningún gesto dramático. Solo la simple e innegable verdad, no podía seguir así. Me puse de pie lentamente, sintiendo el dolor en las rodillas por estar sentada en el duro suelo tanto tiempo. Mis ojos recorrieron la habitación, pero por primera vez, no vi el desorden como un enemigo. Lo vi como un reflejo. Un espejo de todo el dolor, el miedo, el vacío que tanto me había esforzado por ocultar. Y supe que si quería cambiar mi vida, tendría que cambiar este espacio, no solo el que me rodeaba, sino también el que había dentro de mí. Caminé hacia la sala de estar, mis pasos eran suaves sobre el suelo desordenado. Me agaché y cogí una taza rota, una que había guardado durante años porque creía que me recordaba tiempos mejores. La di vueltas, sintiendo su peso, viendo sus defectos.
Y por primera vez, no me sentía pegada. La guardé en una caja. Fue lo primero que decidí dejar ir. No era mucho. Pero fue suficiente para empezar. Esa mañana, no limpié la casa. No limpié ninguna habitación. Limpié una sola cosa, y con ella, despejé un pequeño espacio en mi corazón. Y así fue como realmente comenzó mi viaje. Sin ruido ni fanfarria. Sino con una pequeña y silenciosa decisión de elegir la paz por encima de las cosas. Dejar ir no fue fácil. Cada hábito que rompía se sentía como arrancar raíces que habían crecido profundamente en el miedo, la soledad o el arrepentimiento. Pero con cada despedida, me sentía más ligera. Más libre. Más yo misma. Aquí están los 23 malos hábitos que dejé atrás y las despedidas que me liberaron. Número 1. Guardar los regalos de las personas que me hicieron daño. Pensé que si guardaba la bufanda que me dio, la que me puso sobre los hombros esa noche fría, tal vez podría aferrarme a su calor. Pero solo hizo que me recordara las promesas que rompió. La doblé, le di un beso de despedida y la regalé. Número 2. Acumular ropa que no me quedaba, esperando, algún día, cada par de jeans, cada vestido, era un juicio silencioso. Un recordatorio del cuerpo que no tenía, de la persona que no era. Los doné todos y conservé las piezas que honraban quien soy hoy. Número 3. Guardar joyas rotas, para arreglarlas después. Durante años, guardé una cadena enredada en una caja. Un regalo de mi abuela, rota y olvidada. Soltar no significaba olvidarla, significaba honrarla viviendo, no aferrándome. Número 4. Guardando recuerdos de viajes dolorosos. Ese llavero de una ciudad donde me sentí invisible. Esa taza de un fin de semana que terminó en lágrimas. Los empaqué, respiré hondo y los dejé ir. Número 5. Coleccionando decoración para impresionar a mis invitados. Marcos, velas, cojines decorativos, todo elegido no para mí, sino para quienes podrían visitarme. Personas a las que rara vez invitaba. Vacié los estantes, y con ellos, mi necesidad de complacer. Número 6. Guardando cajas sin abrir de pedidos en línea. Compraba cosas a medianoche, persiguiendo una euforia que se desvanecía antes de que llegara el paquete. Esas cajas se convirtieron en lápidas de mi vacío. Las abrí, regalé lo que no necesitaba y me perdoné. Número 7. Comprando libros que nunca leí se alineaban en mis estantes como acusaciones. Mira todo lo que querías aprender, parecían decir. Me quedé solo con los que alimentaban mi alma, el resto encontró un nuevo hogar. Número 8. Dejar que el papeleo se acumule. Facturas, cartas, formularios, los evitaba por miedo. Pero se convertían en montañas. Los afronté, hoja por hoja, y recuperé mi poder. Número 9. Dejar reparaciones sin hacer. La lámpara rota. El cajón atascado. Cada una susurraba, estás fallando. O las arreglaba o las dejaba ir. Se acabó la culpa silenciosa. Número 10. Guardar duplicados, por si acaso, 2 tostadoras. 3 juegos de tazas medidoras. Las guardaba por miedo a la escasez, y al hacerlo, perdí la paz. Me quedé con una y dejé ir las demás. Número 11. Comprometerme demasiado con cosas que no me importaban decir que si por culpa me agotaba. Empecé a decir que no, y sentí que mi ánimo volvía. Número 12. Dejar que las notificaciones sin leer se acumularan. Cada ping, cada insignia, me quitaba la paz. Las borraba, y el silencio se sentía como un gesto de bondad. Número 13. Mantenerme suscrito a cosas que no usaba. Servicios de streaming, boletines, clubes, todo me costaba energía y dinero. Cancelé y me sentí rico en tiempo. Número 14. Desplazarme sin pensar. En lugar de descansar, el teléfono se convirtió en mi escape, pero nunca me tranquilizó del todo. Empecé a dejarlo y a concentrarme en mí misma. Número 15. Dejar que las pequeñas tareas se amontonen los platos. La ropa. Cada tarea que evitaba se convertía en una montaña. Empecé poco a poco y encontré fuerza en hacer lo que podía. Número 16. Acumular artículos, por si acaso, cables, pilas, herramientas, una red de seguridad que nunca usé. Guardaba lo que realmente necesitaba, confiaba en que el resto llegaría cuando lo necesitara. Número 17. Guardar alimentos y productos caducados. Una despensa llena de culpa. La vacié y me di permiso para nutrir, no castigar. Número 18. Guardar aparatos electrónicos rotos. Cajas de teléfonos, mandos a distancia, aparatos que pensé en arreglar. Les agradecí lo que me dieron y los dejé ir.
Número 19. Llenar espacios para que parecieran publicaciones en redes sociales. Plantas que no me importaban. Arte que no significaba nada. Lo vacié y elegí piezas que me hicieran sonreír, no actuar. Número 20. Comprar ropa de moda que no era yo, moda que parecía un disfraz. La regalé y me vestí como mi verdadero yo. Número 21. Decorar para fiestas de un día, banners, velas, suministros para reuniones que nunca llegaron. Conservé lo que me trajo alegría y dejé ir el resto. Número 22. Guardar el desorden sentimental por culpa. Cada tarjeta de cumpleaños. Cada boleto. Elegí los pocos que me hicieron sonreír, del resto me deshice, con gratitud. Número 23. Esconder el desorden en lugar de enfrentarlo metiendo cosas en armarios, cajones, rincones, fingiendo que no estaban allí. Me detuve. Abrí cada puerta, cada cajón, y conocí mi vida tal como era. Cada hábito que rompí no se trataba solo de la cosa en sí. Se trataba de liberar el miedo, la vergüenza o el dolor que representaba. Y al soltar, una taza rota, un libro polvoriento, una caja sin abrir a la vez, sentí que regresaba. Cada despedida hizo espacio para la persona en la que me estaba convirtiendo. Una persona que ya no estaba sepultada por las cosas, sino levantada por la ligereza de lo suficiente. Mi hogar ahora está tranquilo. No es el tipo de silencio que da la sensación de soledad, sino el que se siente como una suave exhalación tras contener la respiración durante tanto tiempo. Las habitaciones son abiertas, llenas de luz, y las paredes ya no parecen cerrarse. Me despierto y veo suelos despejados, superficies vacías y solo unas pocas cosas que aprecio y me hacen sonreír. Una planta solitaria en el alféizar, buscando el sol de la mañana. Un libro desgastado sobre la mesa, esperando a que lo recoja con mi café. El aire huele limpio y fresco, como un espacio que por fin puede respirar. Nunca pensé que las estanterías vacías pudieran sentirse tan llenas. Llenas de paz. Llenas de posibilidades. Llenas de esa tranquilidad que me permite escuchar mi propio corazón. Atrás quedaron las pilas de ropa que guardaba para algún día. Ahora, en mi armario solo hay lo que me gusta, lo que me queda bien, lo que me hace sentir como yo. Vestirme ya no es una batalla contra la culpa ni la vergüenza. Es simple, fácil, amable. Mi cocina ya no me abruma. Las encimeras están despejadas, los armarios solo contienen lo que realmente uso. Cocinar se ha convertido en un placer, no en una tarea. Hay espacio para crear, para respirar, para simplemente ser. Pero el cambio no está solo en el espacio que me rodea. Está en mí. Ya no cargo con el peso de las cosas que no necesito ni con las historias que me contaba sobre por qué tenía que conservarlas. Ya no busco consuelo en comprar ni validación en tener. Ya no lleno mis días de tareas y cosas que no significan nada para mí. En cambio, lleno mi tiempo con momentos que importan. Un paseo por el parque, donde noto cómo las hojas se mecen con la brisa. Una taza de té tranquila, donde me siento en silencio y me siento agradecida. Una llamada con una amiga, donde estoy completamente presente, sin distraerme ya con el desorden que tengo detrás. He aprendido que la paz no proviene de lo que tienes. Proviene de lo que dejas ir. Dejé ir cosas. Dejé ir hábitos. Dejé ir la vergüenza. Y al hacerlo, me reencontré conmigo misma. El vacío en mi casa no está realmente vacío en absoluto. Es espacio para la alegría. Espacio para el amor. Espacio para mí. A veces camino por mi casa y paso la mano por un estante vacío, y sonrío. Porque ahora veo belleza en el espacio. Veo posibilidad en la tranquilidad. Veo libertad en la simplicidad. Y, sobre todo, veo la prueba de que no necesitaba más para ser suficiente. Querida mía, te veo. Veo cómo te esforzaste tanto por mantenerlo todo bajo control. Veo las noches que te sentaste solo, rodeado de cosas que creías que llenarían el vacío. Veo cómo buscaste consuelo en objetos, en hábitos, en cualquier cosa que te hiciera sentir seguro. No eras débil. No eras tonto. Tenías miedo. Y eso está bien. Creíste que conservarlo todo te protegería del dolor. Que si construías muros lo suficientemente altos, nada más podría entrar, no más pérdidas, no más decepciones, no más dolor. Pero lo único que hiciste fue ocultar la luz. Sé que no pretendías perderte.
Sé que cada decisión, cada objeto, cada hábito era tu forma de afrontarlo, de sobrevivir, de intentar mantenerte completo en un mundo que a veces se sentía demasiado duro. Pero quiero que sepas, ya no tienes que cargar con todo. No tienes que guardar los regalos de quienes se fueron. No tienes que aferrarte a la ropa que no te queda ni a los libros que nunca leerás. No tienes que rodearte de cosas para demostrar tu valía. Eres digno. Siempre lo fuiste. Te perdono por los años que pasaste escondido tras el desorden. Te perdono por las lágrimas que derramaste en suelos que no podías ver bajo el desorden. Te perdono por pensar que más cosas te harían sentir menos vacío. Porque ahora lo entiendo, nunca estuviste vacío. Solo tenías miedo de que te vieran. Y te prometo esto, honraré la vida que soñaste. La vida con espacios despejados, brazos abiertos y un corazón que late sin miedo. Te llevaré adelante con ligereza, con amor, con la paz que siempre anhelaste. Gracias por sobrevivir. Gracias por intentarlo. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Con todo mi corazón.